La fe cristiana enseñada en los evangelios y en la Biblia es prominentemente práctica y se vuelve solo ruido cuando pierde la acción. Ahora, Santiago, a partir del capítulo 2, va a tratar ciertas actitudes y acciones que frecuentemente practican muchos que se consideran a sí mismos como cristianos, pero que no representan ni la fe ni la ética de las enseñanzas de Jesús. En esta mañana, la actitud que Santiago quiere tratar con nosotros, en el capítulo 2, es el favoritismo hacia ciertas personas y la discriminación hacia otras. Así que sin más, vamos a abrir nuestra Biblia. Te animo a que lo abras ahí en casa, ya sea tu Biblia en papel o tu Biblia digital. Y vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 5 para comenzar, aunque hoy vamos a tratar del 1 al 13 para seguir avanzando verso a verso en la epístola de Santiago. Por favor, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 5. Si ya lo tienes por ahí, vamos a leer este pasaje de la Escritura. Dice lo siguiente, Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mira nomás qué interesante pasaje y la verdad qué tan real para nuestro tiempo. Santiago aquí nos habla de creyentes que en la congregación, fíjate bien, dan un trato preferencial hacia ciertos grupos de personas y dan un trato deshonroso hacia otro grupo de personas. Lo que Santiago nos está mostrando en este pasaje, en primer lugar, en el versículo 1, es que nosotros tenemos una fe en un Señor Jesucristo glorioso, sentado su trono en el cielo. Y cuando nosotros reconocemos que nuestro Señor y Salvador está sentado en su trono y Él es glorioso, quiero decirte que no hay distinción entre las personas que hemos creído en Él. Un cristiano, mis queridos hermanos, que no está viviendo conforme al Evangelio de Jesucristo y en su mente y en su trato a las personas hace acepción, quiero decirte que no ha entendido lo que significa ser verdaderamente un cristiano. Porque Dios quiere que comencemos a mirar al resto de las personas como Él las ve. Él quiere que nosotros podamos entender que Él, fíjate bien, siendo el creador del universo, siendo el que tiene todo bajo su soberanía, siendo Dios mismo hecho carne, Él no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Y mira, Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos ejemplificó que Él vive con brazos abiertos para todos. Y cuando Él se relacionó con las personas, pudo siempre recibir y estar con esos brazos abiertos hacia todo tipo de personas. Jesucristo convivió con pobres y con ricos, con personas altamente educados como los religiosos y los escribas de su tiempo, y también con personas con una educación mucho más modesta o incluso nula, como los pescadores y campesinos de aquellas regiones de Nazaret en el norte de Israel.
Jesucristo también convivió con cobradores de impuestos, pero al mismo tiempo, mira, Él estuvo con ladrones el día que fue crucificado ahí en el Monte Calvario. Quiero decirte que Jesús también pudo convivir con mujeres de la nobleza y al mismo tiempo abrazar a las prostitutas que venían a Él arrepentidas. También Él entre sus discípulos tenía un celote que era un guerrillero que se oponía al Imperio Romano. Y también al mismo tiempo Jesús pudo convivir y relacionarse con un centurión romano o con soldados que estaban ahí. Jesucristo rompía barreras y paradigmas de su tiempo como los que había entre judíos y samaritanos. Él pudo hablar obviamente con judíos, siendo un rabí judío, pero pudo hablar de Dios y de su necesidad espiritual de una mujer samaritana de dudosa reputación. Jesucristo trataba a hombres y a mujeres, a adultos y niños, y todas esas personas que le seguían, e incluso aún sanó la oreja de aquel soldado que le fue cortada cuando estaban aprendiendo al Señor, y eran los que lo perseguían. Así que, hermanos, amigos, la manera en que Jesús se relacionaba con las personas nos revela su corazón, nos revela cómo están sus pensamientos en cuanto a las personas y cómo las ve, y entonces nosotros, siendo cristianos, cómo debemos ver también a esas personas y relacionarnos con ellas. Quiero decirte que Jesús fue conocido como el amigo de los pecadores. Por favor, acompáñame en tu Biblia en Mateo capítulo 9, versículo del 11 al 13. Y en este pasaje el evangelista nos describe una situación en particular por la cual Jesús, no solo esta, sino muchas otras veces más, fue criticado, fue señalado por sus adversarios, por aquellos que lo perseguían. Mateo capítulo 9, por favor, versículos del 11 al 13. Mira lo que dice la palabra, leo en Reina Valera 60 y dice así: Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate bien, los religiosos de ese tiempo se escandalizaban por la actitud de Jesús y el trato hacia las personas. Y Jesucristo ve cómo reacciona ante este cuestionamiento. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido, escúchalo bien, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, fíjate bien, Jesús no ve a las personas ni las valora como nosotros lo hacemos. Nosotros somos muy dados a, como dice el dicho popular, a como te veo, te trato. Y entonces, si nosotros vemos a una persona bien vestida, una persona agradable, una persona que inspira desde nuestra perspectiva confianza, la tratamos bien. Pero cuando vemos a una persona que no cuadra con nuestros estándares personales de vida, generalmente nuestra actitud es hacia el rechazo. Pero Jesús está viendo no lo exterior de las personas. Imagínate si Jesús estuviera viendo el exterior de las personas cuando estuvo allá en Gadara, y ese hombre que vivía entre las tumbas, todo andrajoso, maloliente, que estaba poseído. Si Jesús siguiera nuestros estándares y los estándares de la sociedad de aquel momento, Jesús jamás se hubiera acercado a él. Pero fíjate una cosa hermosa de nuestro
nuestro Salvador. Jesús ve la necesidad de cada persona, su necesidad física, su necesidad espiritual, su necesidad emocional. Y quiero decirte que Él, con un corazón compasivo, se acerca a ellas para sanarlas. Así que Dios sabe quiénes somos. Dios sabe de qué pie cojeamos. Jesús sabe, como diría el dicho popular, la cola que arrastramos. Y lo más maravilloso, mis queridos hermanos y amigos, es que Jesús, aún así, nos ama. Te ama a ti, me ama a mí, con un amor que jamás hemos tenido de otra persona hacia nuestras vidas. Ahora, Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos puede dejar así como somos. Por eso, si tú miras el pasaje que acabamos de leer, Jesús está con los brazos abiertos. Él dice, el que viene a mí no le echo fuera, y nos recibe. Pero nos recibe, fíjate bien, porque nos ve como enfermos. Y Él es el médico divino que va a sanar todo lo que necesita nuestra vida, nuestra alma. Y a través del arrepentimiento y la fe que nosotros depositamos en Él, Él hace todo nuevo en nosotros. Una de las promesas del Evangelio es que nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente, nos da un nuevo espíritu, su Santo Espíritu, y entonces nos da una nueva vida en Jesús, nos da un recomienzo, nos da la oportunidad de borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que te ofrece el Evangelio. Mira, yo siendo pastor y siendo cristiano, no he sido puesto en este mundo para juzgar la conducta de los demás. Porque mira, si somos honestos, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros estamos enfermos y necesitamos desesperadamente la gracia y la presencia de Dios en nuestra vida. Pero lo que sí te puedo decir es que así como estamos enfermos, Jesús, siendo el médico divino, quiere restaurarlo todo en tu vida. Y entonces todos tenemos cola que nos pisen, todos cojeamos de algún pie, todos pecábamos de distintas maneras, algunos con el alcohol, otros con la sexualidad, otros con los vicios, otros con la deshonestidad y toda la gama de pecados que tenemos los seres humanos. Pero lo hermoso del Evangelio es que Jesús, a pesar de cómo somos, está con brazos abiertos para recibirnos, pero nos ama tanto que no nos puede dejar así. Mira, hay un programa de televisión que a mí me gusta mucho, dicen mis hijas que es programa para Rooks, ¿verdad? Ellas son adolescentes. Pero la temática es muy padre para mí como hombre, como ingeniero, porque se trata de que restauran cosas viejas. Se llama Los Restauradores. Y entonces personas que tienen como mucho apego, mucho afecto a un, no sé, a un auto viejo, a alguna máquina vieja, alguna obra de manual que heredaron de sus familiares, son capaces de gastar mucho dinero y mucho para que se lo restauren. Y lo padre del programa es que te enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, un auto que alguien recibió de su padre y su padre ya falleció y le trae pues muchos recuerdos padrísimos. Y entonces lo lleva hecho prácticamente una chatarra. Y lo padre es que estas personas son tan hábiles en lo que hacen que consiguen las cosas originales y las que no logran conseguir las hacen prácticamente igual como eran en el original, incluso las calcamonías. La cosa, hermanos, es que al final de invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, el auto o lo que hayan llevado a restaurar queda sorprendentemente bello, funcional. Realmente es como si estuviera nuevo, o me atrevo a decir en algunos casos, mejor que nuevo.
Déjame usar esta ilustración para decirte que justo eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él sabe que necesitamos restauración. Y cuando venimos a Jesús, como dice el pasaje, Él es el médico, Él sabe de qué estamos enfermos. Y entonces imagínate que tú vas a ver al médico, él te dice el diagnóstico y tú no haces nada por sanar. Justo ese sería pues lo incongruente de decir que creemos en Jesús y no estamos dejando ser transformados por Él. Así que Jesús ciertamente recibe a todos, pero recibe para sanarlos, recibe para restaurarlos, los recibe para transformarlos y hacer de todos aquellos pecadores que nos arrepentimos personas nuevas. ¿No quieres tú esta clase de comienzo en tu vida? ¿No quieres tú pasar por una experiencia así, de poder dar un recomienzo y experimentar esta nueva vida en Jesús? Quiero también comentarte que uno de los atractivos más poderosos de la fe en la iglesia temprana es que era capaz de romper barreras que en aquel tiempo había. Por ejemplo, las barreras étnicas, las barreras sociales, las barreras económicas. Imagínate la iglesia temprana, la del primer siglo, segundo siglo, donde judíos y griegos, ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres, adultos y niños, juntos adorando al Señor en su iglesia. Ahora, el ejemplo que usa Santiago para ilustrar esta actitud de hacer acepción de personas es algo muy cotidiano para cada uno de nosotros. El trato preferencial hacia una persona con dinero y el trato grosero, deshonroso hacia una persona pobre. Yo creo que tú y yo lo hemos visto, ¿no? ¿Qué dice Santiago? Ves una persona que llega con anillo al dedo, llega con ropas espléndidas. ¿Y cuál es la actitud de muchos en la iglesia, en las iglesias? Pues es de darle un trato preferencial. Tristemente quiero decirte que hay muchos pastores que les encantan las ovejas bien vestidas y suelen ser las personas que más buscan. Y yo digo una cosa, tratemos bien a las personas de dinero, pero también tratemos igual de bien a las personas que no tienen dinero, que son de una condición económica más humilde. Porque, ¿sabes? Esas cosas revelan lo que hay en nuestro corazón. Y cómo estamos mirando realmente a las personas y cómo Dios las ve con su necesidad espiritual o si las estamos viendo desde nuestra conveniencia. Ahora mira, en nuestro tiempo, tratando de contextualizar lo que está ocurriendo según Santiago, hay muchas historias similares que ocurren en la vida cotidiana. Por ejemplo, te voy a leer algunos títulos de noticieros que hablan de este asunto de dar un trato o preferencial o discriminatorio a las personas. Por ejemplo, por discriminación, enfermero vive en albergue de Sonora. También no sé si has escuchado en redes, pero la historia de algunas enfermeras, de algunos médicos, que donde viven les ponen un letrero, qué padre que te dediques a esto, la verdad te lo reconocemos, pero sería bueno que durante este tiempo no vivieras entre nosotros y te busques otro lugar. Entonces hay una incongruencia, ¿verdad? Otra noticia, por ejemplo, enferma de coronavirus, sufre discriminación en el transporte público. Exjugador denuncia que sufrió racismo en el Real Madrid. Él dice, lo único que me faltó fue ser blanco. Incluso en el ámbito comercial, mira otra noticia, dice, China exige a Estados Unidos cesar la discriminación contra sus empresas. O qué tal noticias como esta, ¿no? Discriminan a pareja gay en el transporte público. Otra noticia también que me llamó la atención dice 80% de la población mundial sufre discriminación religiosa.
Y otra noticia que también me entristeció por lo que ocurrió, dice, azafata cristiana es despedida por llevar una cruz y negarse a dejar de usarla. Hermanos, vivimos en un mundo que habla demasiado de la no discriminación de las personas. Este es un tema que ocupa amplios espacios en el discurso social, político y en los medios de comunicación de nuestro tiempo. Distintas voces se levantan desde sus trincheras para señalar actos discriminatorios que ofenden y vulneran los derechos civiles y humanos de las personas. Según el diccionario de la Real Academia, discriminar significa dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, sexuales, de edad, condición física o mental. Yo añadiría ahí económica, porque es otra manera de discriminar lo que Santiago justo nos está enseñando en estos versículos. La discriminación, hermanos, es una realidad lamentable en nuestra sociedad. No debiera haber discriminación. Pero en la búsqueda de un mundo donde haya más igualdad social, esa anhelada igualdad no se logra. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces las mismas personas que son promotores de la no discriminación terminan ellos mismos discriminando a los que no piensan y están de acuerdo con ellos. Y es que, ¿sabes? La discriminación, el trato de hacer menos a otro, está en el corazón de cada ser humano. Es una actitud que no cambia con leyes o decretos, sino que es necesario, indispensable, el cambio de mente y de corazón, que quiero decirte que el Evangelio de Jesucristo es lo único que lo puede dar. Mira lo que dice el versículo 4, dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y es que, hermanos, pareciera que tenemos la necesidad de sentirnos que somos más que las personas que están a nuestro lado, que valemos más, que de alguna manera tenemos un nivel más arriba que el que nos rodea. Y entonces, fíjate, comenzamos a juzgar a las personas, y si somos honestos, muchas veces lo hacemos por envidia. Otras veces porque cargamos mucha amargura y resentimiento hacia las personas, un resentimiento social, o incluso por tener una imagen muy pobre de lo que valemos y de lo que somos. Quiero decirte que cuando tu identidad y tu valor están firmemente cimentados en Dios, tu mente y tu corazón van a ser libres para dejar de juzgar a los demás y estar cultivando, como dice Santiago, esos pensamientos malos y esas actitudes y acciones que no muestran el amor de Dios. No hacer acepción de personas, hermanos, implica tratar como iguales al rico y al pobre, al que congenia con nuestras ideas y al que no. Nuestra sociedad entonces, al reaccionar al tema de la discriminación, propone un concepto que quizás has escuchado que se llama la discriminación positiva. Esta discriminación positiva es algo que causa también, de alguna manera, entre las personas reacciones, porque mira, consiste en realizar leyes y tomar acciones que ayuden a favorecer o compensar, fíjate bien, la discriminación que han sufrido ciertas personas o grupos. Pero quiero decirte que en la práctica, esta discriminación positiva se convierte en privilegios para ese grupo, a lo mejor sí discriminado, pero que no reflejan esas leyes y esas acciones una verdadera igualdad social.
De hecho, fíjate, la Biblia, Dios en su palabra, nos advierte contra este tipo de prácticas también, porque no son justas. Levítico capítulo 19, versículo 15, mira lo que dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces Dios lo que nos ha llamado es a practicar el amor y poder mirar y tratar a las personas que nos rodean como Dios las ve. ¿Significa eso entonces que vamos a estar de acuerdo en todo lo que ellos dicen o hacen? Por supuesto que no, porque somos diferentes y a veces hasta antagónicos. Es como si una persona que no cree en Dios, un ateo, obviamente no va a estar de acuerdo con lo que tú y yo creemos, que somos teístas y creemos en Jesucristo, somos cristianos. Pero lo que sí significa es que no nos vamos a sentar en el lugar de juez, sino que con nuestro amor, con nuestro trato justo, con nuestro trato, amarás a tu prójimo como a ti mismo, vamos a mostrarles el camino al médico que yo necesité como pecador, que tú necesitaste como pecador y que todos en este mundo necesitamos como pecadores. Y no se trata que yo voy a cambiarlos a mi forma, se trata de que el médico divino va a tratar su enfermedad y Él es quien se encarga de transformar a las personas. Pero mis queridos hermanos y amigos, que nuestro trato hacia los demás no sea un obstáculo, una puerta cerrada para que las personas vengan a Jesucristo. Por eso aquí en Calvary Fortaleza no me importa con qué color de pelo vengas. No me importa si vienes de un short o si vienes de traje. No me importa si vienes peinado o despeinado. No me importa si traes 100 tatuajes o no traes ninguno. Lo que me importa realmente, porque eso es lo que le importa a Jesús, es presentarte al médico divino para que Él sea el que toque tu vida, el que te lleve por el camino del arrepentimiento y Él pueda transformar lo que tenga que cambiar en ti. Mi trabajo y el trabajo de la iglesia es estar como Jesús, con brazos abiertos, para que los pecadores como nosotros podamos ser sanados por nuestro médico amado, que es Jesucristo. Ahora mira, vamos a continuar rápidamente con Santiago. Dice, vamos a ver el versículo 5, por favor. Santiago les hace ver a sus lectores lo poco inteligente de sus acciones. Mira, les dice, hermanos míos amados, oíd esto, ¿no? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado en vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice ahí? Y léalo fuerte, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque Él dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mira, vamos a mirar rápidamente cosas que debemos reflexionar de estos versículos. Dios dice que ha elegido a los pobres para que lo conozcan y hereden las riquezas del reino de Dios. Y es que este mundo es tremendamente arrogante. Muchas personas no se acercan a Dios por su riqueza, por su poder, porque se sienten dueños de su vida, porque sienten que tienen las cosas bajo control. Porque no se están preocupando por los frijolitos o el arroz de mañana. Quizá tienen 5 o 10 vidas y no se gastan lo que ya tienen. Pero fíjate cómo Dios
obrando ante la arrogancia de las personas, Él actúa de maneras diferentes. Quiero que vayas a tu Biblia, a 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que lo que nos está diciendo el Señor, mira, Dios ha dado este evangelio y los pobres lo han abrazado porque no tienen esperanza, porque quizá no pueden poner su confianza en las riquezas. Ahora, no es que Dios no ame a los ricos, Dios ama a todos. Pero es tan arrogante a veces nuestro corazón que aunque ni somos ricos, no volteamos a ver a Dios en las circunstancias de la vida. Y quiero decirte que mi oración y mi deseo es que Dios use este tiempo de pandemia para que muchas personas arrogantes puedan voltear a ver a Dios. Este es un tiempo para buscar a Dios y quiero animarte a que lo busques. Quiero animarte a que dejes esa arrogancia a un lado y puedas venir al médico divino para que Él te sane, para que Él te pueda dar paz, para que Él te pueda dar certeza para el tiempo presente y también para el porvenir. Lo que Santiago nos dice también en estos versículos es que hacer acepción de personas no es congruente con el amor al prójimo que Jesús nos ha enseñado y nos ha mandado practicar. Transgredimos y deshonramos la ley de Dios cuando pensamos y actuamos haciendo acepción de personas. ¿Cuál es el camino entonces, hermanos? Mira el versículo 12, por favor, ahí de Santiago, capítulo 2. Dice la palabra lo siguiente: así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Realmente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él en nuestro trato con las personas de la iglesia y con aquellos que no son creyentes es mirar a las personas con compasión, con misericordia. Mira, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate cómo eras antes de conocer a tu Señor y Salvador. No eras una buena persona, incluso aunque hayas sido un religioso, aunque socialmente te hayas sentido tú que eras aceptable. La palabra del Señor nos revela que nuestra condición delante de Dios es de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos lejos de Dios, estábamos apartados de Él, estábamos condenados por nuestros pecados a su juicio. Pero Dios, qué rico misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que nosotros, hermanos, habiendo recibido la misericordia de Dios, necesitamos tener un corazón misericordioso hacia las personas que el Señor pone en nuestro camino. Y sobre todo aquellas que vienen a una comunidad como fortaleza. Hermanos, siempre tengamos un corazón misericordioso. Porque mira, en muchos lugares llega una persona tomada y lo primero que hacen los sugieres es invitarle a salir de la iglesia. Pero yo conozco un hombre que ama a Dios y le sirve, que cuando le conoció hace muchos años, llegó borracho a la iglesia.
Y ahí escuchó las canciones, y ahí escuchó el evangelio, y aún cuando no estaba, digamos, sobrio, él recibió a Cristo y hasta el día de hoy le sigue. Quiero decirte que ese es el poder del evangelio. A veces llegan personas que a lo mejor no cumplen con el estándar social, pero Jesús está con brazos abiertos y su iglesia debe estar con brazos abiertos para recibir a esas personas. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos recibidos con misericordia. Por esa razón, quiero animarte a que le pidas al Señor que quite de tu corazón toda arrogancia, todo sentimiento de juicio hacia las personas que te rodean y que según tú no son como tú o son inferiores a ti. Por favor, que en Calvary Fortaleza nunca demos preferencia al rico sobre el pobre, ni tampoco al pobre sobre el rico. Que podamos tener un corazón compasivo y misericordioso para ver a las personas como Dios las ve y darle un trato igual. Y que podamos saludar, ahora que nos podamos saludar, porque ahorita hay distancia social, pero que podamos saludar al joven, al anciano, al rico y al pobre, al hombre, a la mujer y a todos por igual. Porque todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús, y somos parte de la familia de Dios. Y también con ese corazón debemos alcanzar a los que no le conocen. Porque mira, en el mundo hay borrachos, hay mujeriegos, hay rateros y hay todos los pecados que tú y yo ya sabemos y los conocemos y los practicábamos antes de conocer al Señor, y aún en nuestra lucha hoy con nuestra naturaleza pecaminosa, ahí están en la batalla. Pero lo que el Señor quiere es que les mostremos a estas personas compasión, un trato amable, y que podamos mostrarles a Jesús, el médico divino, para que Él pueda sanar su corazón. Si en esta mañana tú estás buscando a Jesús, tú estás buscando de Dios, o a lo mejor no lo estás buscando a Él, pero estás buscando paz, estás buscando esperanza en medio de este tiempo tan difícil para la sociedad, para la humanidad, quiero decirte que Jesús está con brazos abiertos para ti. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, en Jesús hay perdón, hay gracia, hay compasión y misericordia. No para seguir igual, porque esa es la naturaleza del Evangelio, sino para que Él nos dé un nuevo comienzo, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu y una nueva vida. Yo quiero animarte a que puedas conocer a Jesús, el médico divino, para que Él pueda sanar tu vida, tu corazón, y realmente experimentes una nueva vida. Si tú estás buscando esto, entrégale tu vida hoy a Jesús. Como dice el mismo Evangelio de Mateo, arrepiéntete. Reconoce, como nosotros muchos hemos hecho, que hemos pecado delante de Dios, que hemos fallado a sus mandamientos, que hemos vivido lejos de Él, incluso a veces hemos deshonrado y hemos blasfemado su nombre. Arrepiéntete, cambia de mentalidad, cambia de actitud, recíbele como tu Señor y Salvador, cree en Él, entrégale tu vida. Y dice la palabra en Romanos capítulo 10 que todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres un nuevo recomienzo? Yo te digo una cosa, que este tiempo de coronavirus, de pandemia, sea una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Y el único que tiene el poder para hacernos nuevos, para restaurarnos, es Jesús. Entrégale tu vida a Él. Y para nosotros que somos creyentes, hermanos, deja de ser el juez, no eres juez, por lo menos no en este tiempo. No en este tiempo aquí en la tierra, el juez es Dios. Lo que tú debes de hacer es tener un corazón compasivo y brazos abiertos para tu prójimo, para que puedan conocer al maravilloso Salvador que tú y yo tenemos,
que es Jesús.